Ahí vamos. Don Alonso, muchas gracias por atendernos otra vez en su casa. Bueno, esta vez es para conversar sobre su última novela, ¿no? La Percholi, Ujú. Reina de Lima. En el epílogo de su libro, usted un poco cuenta que le tomó mucho tiempo trabajar esta novela, ¿no? Buscar documentación, imagino, Ujú. investigación sobre este personaje y la época. Eh, ¿qué, ¿Qué le llamó a usted la atención de ese personaje? De que, bueno, algunos parece que se me han escrito, pero no tanto así, ¿no? No tanto como una novela histórica sobre la Perricholi. Hay una novela de Luis Alberto Sánchez que tiene Ujú. mucha gracia, que leí, releí sobre la Perrichola. Luego hay una obra de teatro de Ventura García Calderón, pero bueno, uno siempre tiene sus visiones respecto del personaje, diferentes a las de otros. La verdad es que el personaje me atrajo porque me parece un personaje muy complejo, interesante, lleno de contradicciones. Es una actriz muy famosa, pero también una empresaria muy exitosa. Es una mujer independiente y sin embargo también una romántica empedernida. Es una persona que viene, digamos, de una familia con un padre que había perdido su fortuna, ¿no? Y que quiere recuperar este, un sitio de honor impugnando a la clase, digamos, aristocrática de la época. Es una revoltosa, es una escandalosa, es una creativa, pero también es una mujer con los pies en la tierra. Tiene una vida que podría calificarse hasta cierto punto de mundana, pero también es una religiosa, devota del Señor de los Milagros. Estas contradicciones, estas mezclas, me parece que hacen que un personaje sea interesante para un escritor, porque creo que los escritores exploran el alma de sus personajes porque están siempre desconcertados por ellos, ¿no? por estas identidades tan complejas, ¿no? Uno escribe una novela no para interpretar o aprender o dar lecciones o responder preguntas, sino para hacer preguntas, para explorar, para intentar bueno, bucear en esa oscuridad que somos los seres humanos y ir a tientas un poco en la conciencia y en la inconsciencia de los personajes. También me interesó, ¿no? Que fuera una mujer de su tiempo, pero también una persona de gran actualidad. Fue alguien que yo creo que influyó, ¿no? En la visión de las cosas, que revolucionó las costumbres, que impugnó desde el punto de vista del arte y de las costumbres un orden, digamos, jerárquico de la sociedad colonial del siglo XVIII, y que, bueno, llegó al borde de la independencia del Perú, ¿no? Ella muere en el año 19, se cumplen ahora 200 años de su muerte. Llegó al borde, digamos, de la declaración de independencia, pero su hijo, Manuel Amati Villegas, fue uno de los que firmó el acta de independencia, ¿no? Su hijo Manuel Amati era hijo de un virrey y de una criolla, pero optó por la independencia, optó por esta nueva república que nacía y que su madre le había enseñado a amar en medio de las revoluciones y las rebeldías de su vida. Ahora, usted mencionaba al padre de Micaela, que es Joseph Joseph Saturnino Villegas, Villegas, sí. ¿no? Este es un personaje también que, bueno, cayó, digamos que en desgracia, sumió en la pobreza, tuvo que mantener una decena de hijos. eh, Sí. y ella, tal vez, para ella, a raíz de su fallecimiento, eh, fue una fortaleza, ¿no? Sí, Para sí, que sí, ella sí. pueda Eso ir es un tema adelante. que a mí me interesa mucho, porque bueno, digamos, la historia es que el padre tiene una juventud muy próspera, ¿no? Como comerciante, hombre de negocios, y bueno, se enamora de una inglesa, de Micaela Godard,
y la inglesa, que era su esposa, muere, ¿no? Y esto lo hunde al señor Joseph Villegas, ¿no? Que era un arequipeño que era además hijo natural, cosa que era, bueno, muy, digamos, era un demérito social en esa época, bueno, y todavía lo es hasta cierto punto hoy. Entonces él se vuelve a casar, ¿no? Con, regresa a Mendoza, y a la primera hija que tiene en su segundo matrimonio le pone el nombre de la difunta de la que él sigue enamorado, Micaela. O sea, la inglesa se llama Micaela, la muerta, y la hija se llama Micaela. Y entonces ya al darle ese nombre, ya le está confiriendo un destino superior, un destino, digamos, que para él era el destino de la inmortalidad del amor, ¿no? El destino del amor perdido y recuperado en el nacimiento de la hija, ¿no? Entonces se dedica a ella, le enseña a leer, algo que no era común en la colonia, que las mujeres aprendieran a leer muy jóvenes. Le enseña la música porque él era guitarrista. Y sin embargo ella, que se vuelve muy cercana, creo yo, con su padre, pues se da cuenta de las marginaciones que sufre el señor Joseph en esa sociedad y se promete, esta es una de las cosas que está en la novela, se promete reivindicarlo y triunfar, ascender, repercutir, perturbar esa sociedad que lo ha marginado, ¿no? O sea que su vida es una búsqueda y a la vez es una venganza del pasado. Claro, busca reivindicar de un modo a su padre, ¿no? Sí, Vengarlo, claro, digamos. claro. Fue una figura muy importante. Ahora, ella, digamos que a raíz de todo ese comportamiento que tenía, generaba mucha envidia, mucho odio, muchos celos en Sí, una porque sociedad. digamos que la sociedad aristocrática de la época, pues había sobre todo condes, ¿no? Y marqueses. No había tantos duques, pero había sobre todo marqueses y condes, ¿no? Y eran, digamos, un grupo que se auto abastecía, por decirlo así, o sea, hacían negocios entre ellos, hacían vida social entre ellos, casaban a sus hijos, ¿no? O sea, era un mundo, de una burbuja muy autosuficiente, que hasta cierto punto esa costumbre se ha mantenido, aunque ahora menos que en esa época posiblemente. Y además era un mundo muy ostentoso, donde las mujeres caminaban por las calles con pendientes, trajes, zapatos, bueno, seguidos por sus esclavos, hacían sonar sus pulseras, bueno, tenían las carrozas y todo esto, ¿no? Entonces, que una mujer criolla, que no pertenecía a ese mundo, estuviera como un virrey, ¿no? Y además tuviera un hijo, ¿no? Con él, pues era una situación muy escandalosa, digamos, que causa una indignación social disfrazada de indignación religiosa, ¿no? Piensa que es una afrenta a la religión, a las buenas costumbres. En el fondo es una afrenta al orden jerárquico social que esta gente mantenía. Pero también hay un tema curioso porque Amat era un catalán, no era un castellano. Y hasta cierto punto él también había sido marginado porque su padre lo había marginado, su hermano mayor lo había marginado. Y cuando él llega acá, él quiere entrar a la historia, él quiere ser parte de la historia. O sea, él quiere que los demás, digamos, él sea reconocido, ¿no? Entonces, en cierto modo, los dos tienen un proyecto común viviendo de lados diferentes y esto también creo que los une, ¿no? Sí, sí, Ahora, yo no sé si la Perricholi se enamoró del virrey Amat, pero yo sí creo que el virrey Amat se enamoró de ella, porque el virrey Amat arriesgó mucho, dejó de lado mucho, arregó, bueno, entre comillas, su prestigio, su honor, entre comillas, incluso su posición para estar con ella.
Puede ser que ella también lo haya amado, ¿no? Pero en fin, el amor es algo tan misterioso como tú Y en- sabes, etcétera, porque nosotros no podemos saber. claro, pero ¿y en qué radica esa duda? ¿Por qué está tan seguro de él y no tan seguro de ella? Porque es posible que ella lo haya usado a él como una escalera para impactar, pero puede ser que se haya enamorado de él también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que al haber perdido ella a su padre, mamá intentó hacer un padre sustituto, o sea que puede ser que eso lo haya traído. Lo que sí está claro es que ella lo tenía dominado al virrey, ¿no? O sea, el Sí, virrey, es decir, el puesto de ser virrey del Perú era uno de los más codiciados en la administración española de la época, porque los dos grandes virreinatos eran México y Perú. Y el virreinato de Perú ocupaba una enorme cantidad de territorio, como tú sabes, ¿no? Desde Colombia hasta Chile, ¿no? Lima era una ciudad todavía en el siglo XVIII, una ciudad opulenta, ¿no? Que venía, digamos, vivía de la plata que venía de Potosí, era una ciudad extraordinariamente todavía, digamos, preciada por muchos y un centro de poder. Después ya se hace el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de La Plata, que ya le van quitando poder, ¿no? Pero el virrey llega acá dispuesto pues a eso, ¿no? Entonces el virrey manda acá porque es un personaje sanguinario, hace una milicia, ejecuta a ladrones, no es sanguinario, es muy estricto, ¿no? Bueno, en esa época pues había ejecuciones, no era especialmente sanguinario, pero sí, digamos, un tipo estricto que cumple la ley y ejecuta a algunos ladrones e insurrectos y además da a la ciudad acequias, vigilancia, hace el programa de intendente, bueno, hace muchas cosas. Pero ella manda en el virrey. O sea, el virrey manda en el Perú, pero la Micaela manda en el virrey, ¿no? Porque él obedece a sus caprichos, obedece a sus deseos, ¿no? Una vez regresan de un paseo, ellos tenían un lugar donde iban acá, por donde es el faro de Miraflores, era un nido de amor en esa época. de que esté de la Era Marina. como el que está en Miraflores, era como ir a Miami, ¿no? O sea, digamos, y al volver ella le dice tengo sed, están en el palacio, ¿no? Están en el palacio de gobierno, le dice tengo sed, y y el virrey tiene que ir a bajar, ponerse en camisón, en pijama, e ir a la plaza de armas a traer agua para que lleve al perro, ¿no? Luego le dice, tengo miedo de que las mulas que nos han traído estén muy cansadas. Entonces el virrey tiene que ir a ver si están bien las mulas. Entonces el virrey tiene que pararse y ir a ver si están bien las mulas. Luego ella lo cercaba, obligaba a hacer fiestas para ella. Bueno, ella no quería ser una amante secreta, o sea, tenía una dignidad y tenía una autonomía y tenía un deseo de ser reconocida, y lo fue, y lo sigue siendo. Ella pues lo dominó, ¿no? Lo dominó mucho. Eh, bueno, estos prejuicios que tenían contra ella, tanto hombres como mujeres, ¿no? De la Sí. nobleza, pero ella para combatirlos se escudaba, ¿no? Se escudaba con su sonrisa, con sus logros, con sus... Hay un documento de la época que dice que alguien le contó 25 modos de sonreír y 40 modos de mirar, ¿no? Que era una cosa que, digamos, ella hacía gala. Pero ella fue una actriz, efectivamente, pero también era esencialmente una tonadillera, o sea, tocaba, cantaba, ¿no? Ese era su digamos, principal trabajo. Pero era muy importante, ¿no? El teatro como un centro de ilusiones, de sueños, de fantasías que se volvían reales, ¿no? en la época, ¿no? Yo creo que definía en un momento dice ahí que un hombre que se dedica al teatro es un profesional de la esperanza, ¿no? Es un profesional de la esperanza, o sea, como creo que cualquier persona que se dedica a las artes es un profesional de la esperanza, no es una profesional en el hecho de que haya podamos ser creativos, podamos transformar el mundo, podemos crear ilusiones, fantasías, sueños, ¿no? Y todo eso está basado en un optimismo, creo yo, sobre el género humano. Ahora, ella también, a pesar de haber sido una mujer, digamos, rebelde, atrevida, desfachatada,
muy atractiva. eh, También tenía su lado inseguro, ¿no? Tenía sus miedos Seguro, claro que y, sí. y soledad. Seguro que sí, tenía sus miedos, tenía sus inseguridades, tenía una soledad, efectivamente, eso es muy bien, y al mismo tiempo tenía una vocación por ser reconocido. O sea, esa es otra contradicción interesante. ¿Sí? Y a pesar de la, digamos, del escarnio, ¿no?, que sufre de parte de la gente de la época, ella sale a caminar, sale a ser vista, ¿no? Sale a ser, no se esconde nunca, ¿no? Y entonces eso es un tema que es muy importante en su vida. Ujú. Incluso hace muchas fiestas cuando se muda a su casa. Su casa quedaba por donde ahora es la Alameda de los Descalzos y después fue demolida porque y ahora es el local de Bacus, ¿no? Claro, claro, sí. Ahora también vemos acá la lucha de una mujer, ¿no? Hablando de una mujer en general, que busca ser, como usted ya ha dicho, reconocida, lucha contra hombres y mujeres que no la quieren, que la odian. ¿Qué me podría comentar sobre eso, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vivimos ahora, ¿no? La mujer que busca reivindicar sus derechos. ¿Ve algo de ella Claro, es en esa una época? precursora de eso, creo yo. Es una precursora de eso, es un personaje muy importante en ese terreno. Porque ella en realidad, bueno, tiene muchos pretendientes, enamorados, se casa una vez y los quiere a todos y quiere a su hijo, pero era una mujer esencialmente autónoma, una mujer esencialmente independiente, ¿no? Segura de sí misma, sí, sí. Y capaz de influir, ¿no?, en el mundo que lo rodea, capaz de influir en los acontecimientos, ¿no?, capaz de crear un escándalo. Sí. Pero no solamente por el escándalo, también capaz de un trabajo paciente como empresaria, por ejemplo, porque ella tiene un molino, Ujú. capaz de crear un trabajo paciente, sostenido, seguro, ¿no?, como, como persona, ¿no?, como persona con múltiples talentos, creo. ¿Usted cree que, Tiene debilidades, ¿no?, también cede a sus caprichos, claro, es extraordinariamente posesiva con su hijo, lo obliga, bueno, a cambiar de pareja, ¿no?, lo mete preso, ¿no? cree que hizo lo que quiso? Hasta cierto punto, pues nadie puede hacer lo que uno quiere de todo, hasta cierto punto, pero quiso hacer lo que quiso, que es lo que todos querríamos, ¿no? Pero nadie puede, nadie puede. ¿Habrá muerto feliz? Murió rodeada de hijos y nietos, bueno, del hijo y de sus nietos, y creo que sí, sí murió feliz. Sí. ¿No? Cuando llegas a esa parte de la novela uno piensa No murió sola, ¿no? en su padre, ¿no? Ella dependía, le gustaba estar rodeada de gente, pero dependía también de la gente. Siempre tuvo gente, vivió en un grande grupo, vivió con la familia, vivió con los hermanos, eran muchos, ¿no?, al comienzo, después hacía grandes fiestas, reuniones, y luego pues tuvo un hijo, pero tuvo varios nietos, ¿no? Tuvo varios nietos, así que vivió siempre rodeada de gente. Al final entra además a ser carmelita religiosa. Sí. Eso también es algo muy llamativo, ¿no? Que al final Creo que se... has terminado la novela. Claro. Sí. Le quería comentar sobre... Este... se me fue. Eh, Ella... No sé qué etapa de la vida de Micaela le fue a usted más complicada reconstruir, más Bueno, complicado. por un instante yo pensé en hacer solamente su relación con el virrey. Ya. Pero después dije, este personaje es tan interesante, y fuera de su relación con el virrey es tan interesante, y entonces voy a hacerlo todo. Pero fue muy difícil porque tuve mucha documentación, digamos, lo más difícil fue organizar la estructura, ¿no? O sea, organizar todo lo que iba a entrar de año en año, ¿no? Pero decidí reunir la información todo lo que podía y hacer 12 capítulos. Y bueno, tratando de basarme siempre en documentos históricos, pero de fantasear al mismo tiempo. Claro. Fantasear con verosimilitud, ¿no? Porque yo me preguntaba, bueno, construir un diálogo, por ejemplo, ¿no? Dentro de una habitación, ¿eso es ficción? ¿Cómo lo trabajó? Bueno, eso es interesante porque si yo hubiera usado el lenguaje de esa época, igual al de esa época, no entenderíamos bien ahora. Entonces yo lo que he tratado de hacer es usar un lenguaje con algunos
elementos del lenguaje de época, pero que se puede entender hoy. Entonces poner algunas acotaciones como Pardiez o otras, ¿no?, que puedan, sin embargo, entenderse por el lector contemporáneo. O sea, me interesa que la historia esté al servicio de la novela y no al revés. Que la historia esté al servicio de contar la historia con minúscula y no con mayúscula. Claro. Ahora uno cuando lee la novela se encuentra con una época rica, ¿no? Yo cuando estaba leyendo escuchaba las joyas, ¿no? Las joyas, las alhajas, Sí, 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 sí. los caballos, las Claro. calesas. Eh, no sé, es un poco como que una añora eso, a pesar de que no lo haya vivido, ¿no? Pero Pero al te mismo tiempo era remonta. un mundo de lujo, un mundo de boato y un mundo de mucha pobreza, Ujú. ¿no? Un mundo de mendigos, de gente, digamos, que no tenía nada. Y al mismo tiempo de poder político y de religioso, ¿no? Porque también avanzaban las procesiones, ¿no?, religiosas, ¿no? Y era un mundo donde había una enorme cantidad de historias, de cuentos, ¿no? Muchas calles de Lima tenían el nombre de un relato, ¿no? Por ejemplo, había una calle que se llamaba Ya Parió, porque había parido ahí después de 10 meses una señora, una mujer. Había otra calle que se llamaba Siete Belleza, porque vivían 7 hermanas que eran muy guapas. Había otra calle que se llamaba Siete Jeringas, porque había un médico que aplicaba ahí jeringas, ¿no? Entonces, cada calle tenía un cuento, ¿no?, cerca. Eso era, digamos, una ciudad llena de historias, una ciudad llena de cuentos. Claro, recuerdo los pasajes de cuando van por primera vez al café, ¿no? Este café, Ese es el primer café que se hace en Lima, del italiano Francisco Serio, que estaba en la calle de Correos. Sí. el café, el teatro, ¿no? Eso lo he inventado. Ah, Eso no sé si ocurrió, pero puede haber ocurrido, que ella quería ir al café con su ok. hermana y que no dejaban entrar a la gente. Es posible. Había, Pero es verosímil. había mucha acogida por el teatro, ¿no? En Claro, aquella época. porque había mucha vocación por el teatro. Lima fue una ciudad teatrera. El Sigue virrey siendo, Amariega ayuda mucho a la rehabilitación del Coliseo de Comedias que ya había iniciado el conde de Superunda después del terremoto de 1746. Y entonces el virrey Amar realmente acondiciona y la gente empieza a ir, pero había un público de teatro, ¿no? Muchas veces el público de teatro de Lima pedía obras de Cornell, de Racine, ¿no?, y no solo obras españolas, ¿no? Era un público, digamos, que aspiraba a un gran imperio. ahora, ya para terminar un par de preguntas más, es una coincidencia esto de que se cumplan la próxima semana los 200 años del Bueno, yo fallecimiento de la empecé a Corrección. escribir el libro en el año 2013 y no pensaba en eso, ¿no? Pero se ha dado el hecho que la próxima semana son 200 años de su muerte. Sí. No, la última. Eh, eh, no sé, leí por ahí que usted recomendaba o sugería que los escritores peruanos deberían escribir más novelas históricas. ¿Podría comentar por qué? ¿Por qué cree eso? Bueno, porque creo que nuestra historia nos dice mucho sobre quiénes somos, nos dice mucho sobre qué impulsos nos mueven, ¿no? En el tema de la Perricholi está la desigualdad, la discriminación, la rebelión, ¿no? Y podemos aprender mucho de nuestra historia. Y una de las maneras de aprender de nuestra historia, o de conocerla por lo menos, es la novela, ¿no? Y tenemos muchos relatos a lo largo de nuestra historia con mayúsculas que podemos convertir en historias ficticias, ¿no? Yo tengo otra novela histórica, ¿no? Duelo en la ciudad de Plata, o sea, del siglo XVII, esta es una novela sobre el siglo XVIII. Pero bueno, es un país con una gran historia. Tenemos una historia muy antigua, muy compleja, muy rica, con grandes personajes. Y en cambio, una novela histórica con pocos casos, ¿no? Creo que tenemos que poner los escritores a nivel de nuestros historiadores y de nuestra historia.
Ok, don Alonso, muchas No gracias. tiene por qué, al contrario.